Os damos a todos una cordial bienvenida a la reunión del fin de semana. Seguro que disfrutaremos mucho del alimento espiritual que Jehová nos tiene preparado para hoy. Para comenzar, vamos a cantar una canción de alabanza a Jehová. En este caso es la canción número 82, con el título Hagamos que brille nuestra luz. Canción 82. Después nos dirigiremos a Jehová en oración. Pues el discurso público que escucharemos a continuación tiene como título ¿Cómo adornan los cristianos la enseñanza divina? Lo presentará nuestro hermano Juan Cuadros. Así te escuchamos con mucha atención. Corría el año 1855, cuando el misionero y explorador escocés David Livingstone, que llevaba años recorriendo África, se adentró en una expedición por el imponente río Zambeze. Abriéndose paso entre la maleza, se plantó delante de las que hoy se conocen como las Cataratas Victoria y dijo algo interesante. Ningún rincón de Inglaterra puede compararse a la belleza de este lugar. Es un escenario jamás contemplado por europeo alguno. Y notad ahora, cuyo paisaje debe haber deleitado a los mismísimos ángeles. Es decir, que Livingstone no solamente se quedó asombrado de la belleza que contemplaba, sino que además expresó, posiblemente sin saberlo, un sentimiento que tuvieron los ángeles mucho tiempo atrás. Leámoslo juntos, por favor, en Job capítulo 38 y versículo 7. Job capítulo 38 y versículo 7. Cuando las estrellas de la mañana, en alusión a los ángeles, gritaron juntas de alegría y todos los hijos de Dios lanzaron gritos de alabanza. Por el contexto, sabemos que se está hablando de la creación, así que, igual que le sucedió al explorador, pero a una escala mucho mayor, los ángeles se quedaron asombrados al contemplar la belleza de la creación y expresaron su alegría lanzando gritos de alabanza a Jehová. Ahora bien, ¿por qué tanto las criaturas espirituales como los seres humanos son capaces de asombrarse, disfrutan al ver las creaciones de Dios y se sienten atraídos a ellas? La razón es que a Jehová le gusta adornar todas sus creaciones, algo que se pone para mejorar la apariencia, así es como se define adorno. Ahora, ¿por qué se esmera Jehová en hacer eso, en adornar todo lo que crea? Bueno, si nos hicieran alguno de estos dos regalos que aparecen en pantalla,
¿cuál de los dos estaríamos deseando abrir primero? La respuesta es obvia, ¿verdad? De la misma forma, Jehová sabe que la belleza atrae y lo que está adornado capta la atención, crea interés, crea expectativa, hace disfrutar a quien lo observa. Y como quien observa son tanto criaturas espirituales como seres humanos, Jehová se encarga de adornar tanto sus creaciones físicas como sus creaciones espirituales. Pongamos un ejemplo en cada caso. Hablando de las creaciones espirituales de Dios, leamos por favor Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Y pensemos en la descripción que aquí se hace. Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Después de eso, enseguida llegué a estar bajo la influencia del Espíritu. Y entonces vi un trono en el cielo y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y del sardio, y alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Bueno, para los seres humanos, ver el trono de Jehová, hacernos una idea de eso, sencillamente es imposible. Por tanto, desde un punto de vista práctico, con el versículo 2 hubiese sido suficiente, donde se dice que Jehová está sentado en un trono en el cielo. Pero el versículo 3 se centra en el adorno. Habla del jaspe, del sardio, de un arco iris, esmeralda. ¿Qué nos transmite esta descripción? Sin duda, aunque no podemos entender bien ni visualizar eso, pero la Biblia describe a Jehová rodeado de belleza, como se puede apreciar en este versículo. Las creaciones físicas también están dotadas de una belleza cautivadora. Cuando observamos las creaciones de Dios, nos damos cuenta de que hay variedad, majestuosidad, colorido. Sin duda, observar la creación es algo precioso, de lo que disfrutamos mucho. Por poner un ejemplo, pensemos en los campos de trigo. En nuestro país, en el centro del país, hay grandes extensiones de campos de trigo, kilómetros y kilómetros, que provocan sensaciones de disfrute cuando uno las contempla. Se ven esos campos dorados cuando el trigo está crecido, incluso la espiga es posible que del fruto se incline un poquito. Cuando vienen esas ráfagas de viento que hacen que se formen una especie de olas en ese campo de trigo. A veces ese paisaje está salpicado con un árbol solitario al fondo, con amapolas rojas que salpican el paisaje. A veces eso contrasta con un color azul intenso, con nubes blancas que parecen algodón. Sin duda, es un espectáculo maravilloso. Claro, si Jehová quisiera alimentarnos o quisiera que comiéramos pan, él le hubiese bastado con enviarnos barras de pan, como ya alimentó a su antiguo pueblo de Israel en ocasiones, pero no. Él no solamente busca lo práctico en la creación, también quiere que aquellos que la observan disfruten de lo que están viendo. Bueno, estos son solo un par de ejemplos de las creaciones de Jehová, que nos ayudan a ver que toda la creación está adornada con una belleza cautivadora, que como los ángeles provocan muchas veces que lancemos gritos de alabanza a Jehová. Ahora bien, adornar no es una característica exclusiva de Jehová. Los seres humanos estamos hechos a su imagen y semejanza y, por tanto, contamos con aptitudes para la decoración, aunque en el caso de algunos a lo mejor hasta nos cueste creerlo. Pero lo cierto es que, igual que Jehová, podemos adornar tanto nuestro entorno físico como nuestro entorno espiritual, porque podemos imitarlo. Por ejemplo, si hablamos del adorno físico, hoy hay que reconocer que los seres humanos invertimos mucho dinero, tiempo, energías en realzar nuestro atractivo personal y decorar nuestros hogares. Sin ir más lejos, ahora estamos escuchando esta reunión y lo más seguro, posiblemente, lo último que hemos hecho antes de sentarnos es mirarnos al espejo y ver que estábamos bien preparados para la reunión, aunque lo estemos haciendo en nuestro hogar, pero estamos peinados, nos hemos vestido adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque para nosotros, igual que para Jehová, el adorno físico es importante y la apariencia. Aunque hay que reconocer que posiblemente todos tenemos adornos diferentes, hacemos combinaciones de colores diferentes, nos peinamos de manera diferente. Y es que el adorno físico depende muchas veces de los antecedentes, de los gustos personales, de las posibilidades,
económicas. También podemos adornar lo espiritual. Le ocurre algo parecido. A Jehová, de hecho, le gusta que nos esforcemos por realzar la belleza espiritual. Y hacerlo también requiere energías y también requiere tiempo. Pero a diferencia del adorno físico, el adorno espiritual no depende de nuestros gustos, ni de nuestra posición económica, ni de nuestra crianza. Es Jehová el que determina qué es la belleza espiritual. Vamos a ver un ejemplo que lo ilustra muy bien en primer libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 7. Jehová tuvo que enviar a uno de sus profetas, a Samuel, para seleccionar a un rey para el antiguo pueblo de Israel. Cuando Samuel examinó a varios candidatos, le pareció que había encontrado al que sería el rey ideal, alguien guapo, fuerte, apuesto. Ahora, Jehová tuvo que corregir su punto de vista. Él dijo en el versículo 7, pero Jehová dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en lo alto que es, porque lo he descartado. Dios no ve las cosas como las ve el hombre. El hombre ve lo que tiene ante los ojos, pero Jehová ve lo que es el corazón. ¿Es importante para Jehová el adorno físico? Por supuesto. Él es el primero que lo ha hecho todo bello. Ahora, ¿es lo más importante para Jehová? Por supuesto que no, porque como bien le dijo a Samuel, el adorno físico no es lo principal. Lo importante para Jehová es el adorno espiritual, lo que nace de un corazón educado por los principios bíblicos. Por eso, Jehová no le pide a todos sus siervos que se adornen igual, que se vistan igual, que se peinen igual, que combinen los mismos colores. No. Lo que sí da Jehová a sus siervos es un gran privilegio que conlleva también una gran responsabilidad. Leamos, por favor, Tito, capítulo 2 y versículo 10, para leer a qué nos referimos. Tito, capítulo 2 y versículo 10. Hablando a todos los que formaban parte de la congregación en Creta, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y no les roben, sino que demuestren ser dignos de toda confianza, para que adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador, Dios. Con la expresión las enseñanzas de Dios, Pablo se refirió al conjunto de verdades que proceden de Jehová. Lo que hoy, por ejemplo, nosotros podemos encontrar en las páginas de la Biblia. Así que lo que le estaba diciendo en realidad Pablo a Timoteo es que les recordara a los hermanos de Creta que ellos podían adornar la enseñanza divina. Claro, esa enseñanza divina tiene mucho valor. Pensemos, por ejemplo, en el efecto que han tenido esa enseñanza en nuestra vida. Nos ha dado un sentido y un propósito a la vida. Nos ha hecho personas felices. Nos ha ayudado a tener una relación estrecha con Jehová, una relación de amistad. Sin duda, las enseñanzas divinas han transformado nuestra vida y nos han convertido en personas espirituales y felices. Ahora, aquí, como decimos, le dice Pablo que le recuerda a los cristianos de Creta que ellos podían adornar la enseñanza divina. ¿Por qué? ¿Por qué le dice eso? Pues porque a la enseñanza divina le ocurre lo mismo que a muchas piedras preciosas, por ejemplo, a los diamantes. Un diamante es una hermosa piedra desde un principio, desde su misma formación en las profundidades de la tierra. Pero como nosotros no entendemos demasiado, si viéramos un diamante en estado bruto, posiblemente casi ni nos llamaría la atención. Ahora, ¿cómo pasa el diamante de ser una piedra a una hermosa gema que cautiva la atención de cualquiera que la contempla? Bueno, pues ahí entra en juego el artista, el tallador del diamante. Ese tallador o ese artista lo que hace es estudiar bien la piedra, analizar cómo la va a cortar, para que ahora, realizando los cortes precisos y después un pulido, el diamante sea capaz de refractar la luz. Y es entonces cuando esa piedra cautiva la atención de cualquiera que la tiene delante. ¿Por qué? Porque ahora el diamante es capaz de transmitir el brillo que tiene en su interior. De la misma forma sucede con las enseñanzas de Jehová. La palabra de Dios es muy valiosa, pero ¿no es cierto que muchas personas que, aun teniendo la Biblia en casa,
no son capaces de ver su valor, su belleza? ¿Cómo pueden muchas personas llegar a percibir el valor de las enseñanzas divinas? Pues el apóstol Pablo dijo: adornen en todos los sentidos las enseñanzas de nuestro Salvador Dios. Es decir, que la aplicación de la enseñanza divina en la vida de los siervos de Dios es lo que puede hacer que otros vean el brillo y se sientan atraídos a descubrir de dónde procede ese brillo tan intenso. Por eso, los siervos de Jehová, los cristianos, los que formamos parte de la congregación, quienes queremos agradar a Dios, en cierto sentido, debemos convertirnos en talladores de diamantes espirituales. Y es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver algunos campos o algunas facetas de nuestra vida en las que los cristianos, por nuestra conducta, podemos adornar la enseñanza divina y hacerla atrayente a quienes nos observan. En primer lugar, hablaremos de dos campos o de dos aspectos de nuestra vida. Tiene que ver, o están los dos relacionados con nuestras actividades espirituales, con la predicación de las buenas nuevas y con las reuniones de congregación. Bueno, a la predicación de las buenas nuevas le ocurre lo mismo que a la Biblia. Tienen mucho valor. Hablar de Jehová con personas que no lo conocen es algo precioso. Ver cómo se le iluminan los ojos a aquellos que están aprendiendo de Jehová, cómo descubren las verdades de la vida, de la Biblia, y ahora su vida cobra sentido, eso es algo realmente bello. ¿Cómo podemos adornar algo tan bonito? Bueno, pues imitando la actitud del apóstol Pablo. Busquemos, por favor, Romanos capítulo 11 y versículo 13, donde veremos en qué sentido él adornó la enseñanza divina. Romanos capítulo 11 y versículo 13. Allí dice: ahora les hablo a ustedes, los que son gente de las naciones. En vista de que soy apóstol a las naciones, le doy gloria a mi ministerio. Es interesante que otras traducciones de la Biblia vierten esta expresión diciendo doy importancia, añado honor o honro mi ministerio. Y en realidad ese es el adorno, cuando no vemos la predicación como algo que hay que hacer simplemente, sino que ponemos nuestro corazón. Las personas muchas veces no descubren las enseñanzas, el valor de las enseñanzas de Jehová, hasta que no tenemos conversaciones profundas con ellos. Pero antes de eso, las personas observan nuestro comportamiento, nuestra apariencia. Por eso, si queremos adornar la enseñanza divina, no solamente tenemos que prepararnos a conciencia, pensar en las necesidades de las personas con las que hablamos, meditar en qué cosas pueden tocarles el corazón, que nuestro tono sean palabras amables, comprensivas por su situación. Incluso cuando muchos reaccionan mal ante nuestra predicación, nosotros no respondemos igual. Ese es el adorno, porque entendemos sus circunstancias, porque comprendemos cuáles son sus inquietudes y por lo que pueden estar pasando. También nuestra apariencia, la apariencia de las publicaciones que llevamos a la predicación. Incluso ahora, en este tiempo que parte de nuestra predicación se efectúa por videoconferencia, nuestra apariencia, la apariencia de nuestro hogar, puede hacer que las personas se sientan atraídas a descubrir qué es lo que produce ese brillo tan intenso, que son las enseñanzas de Jehová. Hace muchos años, cuando a las congregaciones se las llamaba compañías, hace muchos años, una persona pasaba por la calle y vio a un grupo de testigos de Jehová, él no lo sabía, en la acera de enfrente, así que le llamó la atención ese grupo y decidió cruzar la calle y ver qué se cocía por allí. Como algunos de los testigos de Jehová que allí estaban no se conocían entre ellos, pues se dividieron para ir a predicar de dos en dos. Y este hombre no dijo nada, posiblemente por vergüenza, y se metió en uno de esos grupos y fue a predicar. Después de buen rato, de buena parte de la mañana, a nuestro hermano, al auténtico, le llamó la atención que el hermano, el que no lo era, no hablaba mucho de la esperanza de la Biblia, ni tenía muchas ganas de hablar con las personas del territorio sobre las verdades de la Biblia. Así que el hermano, extrañado, le preguntó:
perdona, ¿tú de qué compañía eres? Bueno, este hermano, el que no es hermano, se puso nervioso y dijo, pensando que así escurriría el bulto, yo de la compañía eléctrica. Esta experiencia puede resultar graciosa, pero lo cierto es que este hombre pudo ver el brillo de la enseñanza divina. Cuando vio a un grupo grande de hermanos con una apariencia tan buena, con un comportamiento tan extraordinario, cuando vio de lo que hablaban allí antes de ir a predicar, él posiblemente se preguntó si eso era algo artificial, una fachada, o procedía de algo con mucho más valor. Y pudo comprobarlo al ver cómo nuestros hermanos hablaban de las personas del territorio, cómo se esforzaban por leer la Biblia, cómo daban importancia a los comentarios de los amos de casa interesándose en ellos. Ese es el adorno de la enseñanza divina. Y eso es lo que hace que muchas personas se sientan atraídas a descubrir las verdades profundas que contiene la Biblia. Busquemos, por favor, ahora el Salmo 133, versículo 1, donde veremos, como dijimos antes, otro aspecto de nuestra vida, las reuniones de congregación. Allí el salmista dice algo que seguro que todos estamos de acuerdo en lo que expresa, cuando dice, miren qué bueno es y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad. Y esto es una realidad. Las reuniones de congregación tienen muchísimo valor. Somos realmente felices cuando podemos reunirnos con nuestros hermanos. En las reuniones hay muchas cosas positivas, pero lo más importante de las reuniones es que aprendemos de Jehová, fortalecemos nuestra fe, profundizamos nuestra amistad con el Creador, aprendemos las enseñanzas de Jehová. Eso tiene un valor incalculable. Pero lo cierto es que esto no es lo que perciben muchas personas cuando asisten por primera vez al Salón del Reino. A muchas personas lo que les llama verdaderamente la atención, la primera o las primeras veces que asisten, es el ambiente de paz y unidad que reina en las congregaciones de los testigos de Jehová. Por eso, el adorno, en ese sentido, es nuestra buena actitud, nuestra asistencia, el interés, el fomentar el ambiente de paz y unidad que reina, fruto de la aplicación de la enseñanza divina. Esto fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a Steve, un ahora hermano nuestro que hace muchos años descubrió el brillo de la enseñanza divina por el adorno que le daban precisamente en las reuniones quienes asistían a ella. Él dijo lo siguiente: mi esposa y yo jamás olvidaremos nuestra primera reunión, hace 37 años. Yo fui con el cabello largo y los pantalones rotos. Creo que ni siquiera llevaba zapatos ese día. Mientras estábamos allí sentados, pensaba cuán desagradable debíamos parecerle al hermano que estaba discursando. Para nuestra sorpresa, en cuanto terminó la reunión, él vino a saludarnos y nos invitó a pasar un rato con su familia. Él ahora dice, no recordamos nada de lo que dijeron en la reunión, pero nunca olvidaremos cómo nos saludaron. ¿Qué es lo que percibió este hermano? Él no vio la enseñanza divina. Él supuso que la enseñanza divina tenía mucho más valor. ¿Por qué? Porque vio que el adorno era tan precioso que posiblemente pensó que si el adorno merecía tanto la pena, es que el regalo tenía que tener un valor incalculable. Y no se equivocaba. Este hermano, a partir de ese momento, comenzó a asistir a todas las reuniones. Dice que tomaron un curso bíblico, hicieron cambios en su vida y después se dedicaron a Jehová y nos bautizamos. Eso sí, reconoce también que gracias a la amabilidad y a la paciencia de los hermanos de la congregación. En definitiva, ese es el adorno de la enseñanza divina, como dijimos antes. Cuando acudimos a las reuniones y nos esforzamos por saludar a todos los hermanos y asistentes, cuando nos interesamos en los demás, cuando contribuimos a la limpieza del salón del reino, cuando nos vestimos como es apropiado para quienes sirven y acuden a las reuniones. Todo eso es lo que las personas perciben de la enseñanza divina y hacen que tengan el deseo de saber más, de querer acercarse más a Jehová. Bueno, ya hemos visto dos ejemplos, la predicación de las buenas nuevas y las reuniones de congregación. Vamos a analizar otro asunto que tiene que ver con algo muy llamativo, muy vistoso. Pensemos en lo siguiente.
¿Nos hemos visto alguna vez en la situación de tener que elegir si sería apropiada una determinada prenda de ropa o no para ponernos? Es decir, ¿nos hemos visto alguna vez con alguna falda o un pantalón en las manos y hemos pensado, ¿me puedo poner esto para las reuniones, para ir a trabajar, para ir a la escuela? Bueno, la Biblia no es un catálogo de moda en el que aparecen fotografías donde se recomiendan o se descartan prendas de ropa. Pero lo cierto es que ayuda a responder a preguntas como esa. Busquemos, por favor, 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10. Hablando de la manera de vestir, dice, igualmente, las mujeres deben vestirse con ropa apropiada y arreglarse con modestia y buen juicio, no con peinados de trenzas y oro o perlas o ropa muy cara, sino con buenas obras, como es propio de mujeres que afirman tener devoción a Dios. Evidentemente, el principio que hay aquí aplica tanto a hombres como a mujeres, a todos los que sirven a Jehová. Pero para ilustrar lo que quiso decir aquí el apóstol Pablo, pensemos en lo que ocurre, por ejemplo, con algunos monumentos. Muchos monumentos, cuando empiezan a hacerse de noche, tienen algunos focos potentes en la base de esos monumentos. Por ejemplo, en el caso de las murallas de Ávila es un caso muy claro. Esos focos potentes están orientados hacia la piedra, de manera que a medida que va anocheciendo, esos focos consiguen que la muralla se vea perfectamente iluminada, que se vea el principio y el fin de la muralla. Pero, ¿qué pasaría si los focos, en lugar de estar orientados hacia la muralla, hacia la piedra, estuvieran girados y enfocados hacia las personas que contemplan? Por un lado, no se vería nada de la muralla, pero por otro, los focos podrían incluso hacer daños a quienes observan, porque son focos muy potentes, podrían deslumbrar a la persona. Bueno, en definitiva, lo que se deduce de las palabras del apóstol Pablo es que la manera de vestir es un foco, es nuestro foco personal. Nosotros, cuando seleccionamos formas de vestir, vestimentas, ropa, y otros nos observan, en realidad lo que están haciendo es o ver a personas que tienen devoción a Dios, que le sirven, y por tanto estamos dirigiendo el foco hacia Jehová, o de lo contrario podríamos estar haciendo lo que este mundo pretende, es decir, dirigir el foco de manera inapropiada hacia uno mismo. Por eso, en las modas de este mundo es habitual que haya estilos de vestir sugerentes, reveladores, provocativos, porque lo que este mundo promueve con las modas es despertar incluso deseos que la Biblia condena. Qué bueno es cuando los siervos de Jehová tomamos muy en cuenta estos principios bíblicos y seleccionamos con mucho cuidado nuestra manera de vestir, entendiendo que otros nos observan también. Muchos hermanos han visto que una manera exitosa de poner en práctica estos principios tienen que ver con la oración, buscar principios bíblicos, fijarse en personas que son conocidas por su manera de vestir, que refleja buen gusto y devoción a Dios, o incluso pidiendo sugerencias a aquellos que son conocidos precisamente por eso. Por eso la reflexión es, ¿refleja mi vestimenta y arreglo personal que sirvo a Dios? ¿Refleja mi vestimenta que quiero adornar la enseñanza divina? ¿Estoy dirigiendo bien el foco hacia Jehová? Pues seguro que no solo ese es nuestro deseo, sino que también lo estamos consiguiendo. Lo estamos consiguiendo en este y en otros muchos aspectos de nuestra vida, como por ejemplo podríamos hablar de la limpieza física, de la elección del entretenimiento, de cómo nos comportamos o actuamos en el empleo o en la escuela, de cómo consideramos a quienes no son testigos de Jehová y cómo hablamos de ellos. ¿Veis? La vida del cristiano tiene muchas facetas, muchos campos que están expuestos a la vista de los demás. Por eso, adornar la enseñanza divina hará que quienes nos contemplan en cualquiera de esos ámbitos sientan el deseo, como si fuéramos nosotros un envoltorio, de abrir ese lazo
y ver qué es lo que merece tanto la pena que hay en el interior de ese regalo. Precisamente de eso hablamos ahora, porque aplicar en nuestra vida todos estos principios bíblicos, adornar la enseñanza divina, muchas veces no es sencillo, pero ¿merece la pena esforzarnos por adornar la enseñanza de Jehová? ¿Cuáles son los resultados, los beneficios de hacerlo? Bueno, un tallador de diamantes trabaja arduamente para hacer relucir su belleza. Y el producto final suele ser un diamante que cautiva la atención de cualquiera que lo contempla, porque saca el brillo que tiene el diamante. De la misma manera, sucede cuando al caminar por la calle delante de una joyería o uno de esos escaparates donde hay muchas joyas, se ven uno de estos diamantes. Es habitual ver a muchas personas pegadas al escaparate, al cristal, contemplando el brillo que tienen estas piedras. Sin duda que esto es así. Pero los siervos de Dios, los siervos de Jehová, también estamos dentro de un escaparate, dentro de un inmenso escaparate. ¿Quiénes nos observan? ¿Cómo podemos brillar? ¿Por qué debemos hacerlo? Estas tres preguntas se responden en un versículo de la Biblia. Acompañadme, por favor, a 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 12. Allí dice: mantengan una conducta ejemplar entre las naciones, para que, cuando los acusen de actuar mal, ellos sean testigos oculares de sus buenas obras y, como resultado, le den gloria a Dios el día que haga su inspección. ¿Quiénes nos observan? ¿Quiénes están pegados al cristal del escaparate? Las naciones, las personas que nos rodean. Están observando nuestro comportamiento. ¿Cómo podemos brillar? Dice aquí el versículo: por medio de nuestra conducta ejemplar, o como dijo el apóstol Pablo, por medio de adornar la enseñanza divina. Esto es lo que hace que muchas personas sientan, como decíamos antes, el deseo de descubrir más, el deseo de abrir el regalo, de saber por qué el adorno merece tanto la pena y, por tanto, qué es lo que hay en el interior. Esto le ocurrió, por ejemplo, a un periodista en Francia que fue asignado a cubrir la noticia, tuvo que acudir a una de nuestras asambleas regionales. El periodista escribió en el diario: el vivir como testigo de Jehová implica aceptar ciertos principios, sea en el campo de la educación, la vida familiar o el matrimonio. Diferentes caras de un diamante. Podríamos añadir cualquiera de los que nosotros hemos visto hace unos minutos. Y estos principios, escribió él, provienen de la Biblia. La palabra de Dios gobierna su vida entera. Precioso, ¿verdad? Que un periodista, por tan solo acudir unas horas a ese gran escaparate que es la asamblea, sea capaz de darse cuenta de que ese brillo no es artificial, de que procede, como dijo él, de la Biblia, de la palabra de Dios que gobierna nuestra vida. Por eso, qué bueno es que nos esforcemos por adornar la enseñanza divina. ¿Por qué merece tanto la pena hacerlo? Pues por, como decía el versículo 12, porque eso hace que Jehová reciba la gloria que se merece. No solamente las personas se benefician al ver el brillo o el adorno que le damos a la enseñanza divina, sino que Jehová también se alegra, se siente feliz de ver cómo el comportamiento de sus siervos es un precioso adorno para sus enseñanzas. Tenemos el privilegio no solamente de adornar ahora la enseñanza divina, sino también de hacerlo por toda la eternidad en el futuro. Por eso, si nos esforzamos ahora por adornar la enseñanza divina, no solamente disfrutaremos de muchas bendiciones ahora, sino también en un futuro eterno en el que podremos convertir, adornar, contribuir a adornar toda la tierra para que sea un hermoso paraíso y, cómo no, para lanzar gritos de alabanza como hicieron los ángeles al ver la creación, para la gloria y honra de Jehová. Pues te damos muchísimas gracias, hermano Cuadros, por desarrollar esta magnífica y aplicativa conferencia y sin duda alguna que también a Jehová por ser nuestro magnífico instructor. Pues seguimos adelante con nuestra reunión, ahora con el estudio de la atalaya y lo dirigirá nuestro hermano Óscar Martínez.
Pues queremos dar a todos una muy cordial bienvenida a la segunda parte de la reunión del fin de semana. Hemos escuchado un precioso discurso que nos ha animado a adornar algo que ya es hermoso, pero que con nuestra conducta todavía podemos hacer que la enseñanza divina brille más. Abordamos esta reunión entonando primero una canción de alabanza a Jehová, es la número 44. El título de esta canción es Una súplica ferviente basada en el Salmo 4.1, canción 44. Pues vamos a abordar nuestro estudio de la palabra de Dios con la ayuda de la revista La Atalaya. El título que hoy analizamos es Dejemos que Jehová nos tranquilice, artículo de estudio número 9. Texto del título del artículo, Salmo 94, 19. Cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Lo que el salmista le dice a Jehová. Como indica el avance del artículo, todos vivimos en muchas ocasiones situaciones que nos causan profunda intranquilidad y desasosiego. Como dice el título del artículo, es en ese momento cuando hay que dejar que sea Jehová, alguien muy superior a nosotros, quien nos tranquilice. Lo mismo que hace un padre o una madre con su hijo en sentido literal. Vamos a analizar 3 ejemplos de la Biblia. Ana, el apóstol Pablo y el rey David. 3 siervos de Jehová que en determinados momentos de su vida se sintieron angustiados, pero experimentaron la tranquilidad, la paz que Jehová puede dar. Y de cada uno de ellos vamos a extraer 3 lecciones con la ayuda de las imágenes que nos las van a transmitir de manera sumamente clara. Pues una cordial invitación para que todos expreséis vuestros comentarios, os habéis preparado muy bien y nunca olvidamos que los comentarios son expresiones de nuestra fe. No es simplemente pedagogía, algo técnico para cubrir una reunión,
animan al que lo hace y animan a los que los escuchan. El hermano Jacob Sánchez es nuestro lector, así que vamos a abordar la lectura y análisis del primero de los párrafos. Por favor, Jacob. ¿Hemos sentido alguna vez que nos invadía la preocupación? Tal vez el motivo fue que alguien dijo o hizo algo que nos dolió. O puede que lo que nos atormente sea lo que nosotros hemos dicho o hecho. Quizás cometimos un pecado y nos preocupa que Jehová no nos perdone jamás. Además, tal vez pensemos que nos sentimos así porque no tenemos fe, porque somos malas personas. Pero, ¿es cierto eso? Muchas gracias. La primera pregunta dice así: ¿qué cosas pueden causarnos preocupación y qué efecto puede tener esto en nosotros? Hermano Alonso, Mario. Pues tal vez que sea algo que alguien ha hecho, una tercera persona que ha hecho o ha dicho algo que nos ha dolido, o tal vez nosotros hemos dicho o hemos hecho algo a otra persona y no nos sentimos bien porque igual también eso ha podido hacer daño a la persona y eso nos causa inquietud. Muy cierto. Hermano Echeveste, Íñigo. Sí, en consecuencia esto podría crear en nosotros sentimientos negativos, incluso quizás de culpa, y pensar que esto no sucede porque no tenemos fe o quizás nos veamos como malas personas. Pero veremos si esto es así. Muy bien. Hermana Wettler, Marian. Una cosa que también menciona como idea importante es que también pueden causarnos inquietud las dificultades que pensamos que tendremos en el futuro. Y tal vez estos días son días que muchos se preocupan por eso, pero ya veremos a ver cómo Jehová nos puede consolar. Desde luego. Pues abordamos la lectura y análisis del 2, por favor. Veamos algunos ejemplos de la Biblia. Ana, que llegó a ser la madre del profeta Samuel, tenía mucha fe. Aún así, se sentía muy angustiada debido al maltrato que sufría de parte de un miembro de su casa. El apóstol Pablo también tenía una fe sólida, pero la preocupación por todas las congregaciones lo abrumaba. El rey David tenía una fe tan fuerte que Jehová sentía un cariño especial por él. Pese a ello, cometió pecados que lo atormentaron. A todos ellos, Jehová los consoló y tranquilizó. Analicemos lo que aprendemos de su ejemplo. La pregunta para el párrafo 2, ¿qué ejemplos de la Biblia muestran que sentir preocupación no significa que nos falte fe? Hermana Echeveste, Noemí. Por ejemplo, tenemos el caso de Ana, ¿verdad? Se dice en 1 Samuel 1:7 que ahí sufría mucho porque año tras año su Peniná, la esposa de su marido, ¿no? Le maltrataba durante muchos años, dice. Y podemos decir que Ana no fue una persona que no tuviera fe, porque se dice de ella que tenía confianza plena en Jehová, por sus oraciones se demuestra y también porque asistía al tabernáculo año tras año. Desde luego. Hermana Cuadros, Noemí. En segunda a los Corintios habla de la preocupación que sentía el apóstol Pablo, dice, por todas las congregaciones, y nunca diríamos que Pablo fuera un hombre con falta de fe. De hecho, lo conocemos por tener justamente eso, una fe bien sólida. Desde luego. Y un ejemplo más, hermana Vázquez, Nieves. También tenemos el ejemplo de David, que dijo que sus pecados eran una carga demasiado pesada para él. Sin embargo, sabemos que tenía mucha fe, porque en Hechos 13:22 se menciona que David complacía el corazón de Jehová, y sabemos que sin fe eso es imposible. Muy bien. Pues hemos visto en estas declaraciones de introducción que en el caso de todo siervo de Dios, ¿qué va a experimentar? De ahí lo necesario del título del artículo, que vamos a experimentar todos en algún momento, y también la idea importante al pie de estos párrafos lo transmite. Hermana Vaquero, Diana.
Sí, pues en algún momento vamos a tener inquietud, angustia o preocupación, pero vamos a ver cómo Jehová nos consuela, nos calma y nos tranquiliza. Muy bien. Excelente. Pues abordamos el análisis del primero de los ejemplos de los que aprender. ¿Qué aprendemos de la fiel Ana? Leemos con Jacob el párrafo 3, por favor. Una causa de preocupación puede ser que alguien nos hable o nos trate mal, sobre todo si es un buen amigo o un familiar. Quizás nos preocupe que se termine nuestra relación con esa persona. Hay casos en los que quien nos hace daño habla sin pensar y nos sentimos como si recibiéramos los golpes de una espada. Pero en otros casos, la persona tal vez diga cosas con la intención de hacernos daño. Eso le sucedió a una hermana joven. Recuerda, hace unos años, una persona a la que consideraba una buena amiga empezó a difundir rumores sobre mí en las redes sociales. Me sentí dolida y angustiada. No podía entender por qué me había clavado un cuchillo por la espalda. Si un amigo o un familiar nos ha hecho daño, podemos aprender mucho del caso de Ana. ¿Por qué puede ser una causa de preocupación lo que digan otras personas? Hermana Wallace, Alicia. El Proverbios 12:18 ya dice, ¿no?, que las palabras sin pensar son como los golpes de una espada. Y vemos que cuando alguien dice o hace algo, pues esto nos puede causar mucho dolor, especialmente cuando es familia o amigos. Y ya pues incluso puede ser más doloroso cuando además se hace con intención de hacernos daño. Desde luego. Hermana Sánchez, Sonia. Pero me gusta que en el párrafo dice que pensemos en Ana, ¿no? Ya que vemos que Ana pues había pasado por malas situaciones, por Peniná, también por Elí, que había hablado mal de ella, pero sin embargo Ana pues no se alejó de Jehová, sino que esta situación lo que hizo es acercarse más a Jehová. Muy bien. Un ejemplo que el párrafo cita de una situación real que afectó a una de nuestras hermanas. Hermana Martínez, Fanny. Sí, se cita a esta hermana que parece que una buena amiga suya comenzó a difundir rumores sobre ella en las redes sociales. Y claro, a ella le dolió mucho porque sintió que es como si le hubiera clavado un cuchillo por la espalda. Así que es verdad que los cristianos pues tenemos oposición de personas de afuera, pero claro, nos duele muchísimo más cuando es alguien allegado, un amigo o quizá un familiar, porque eso pudiera hacer que esa relación estrecha que tenemos con ellos pues se pueda perder debido al problema que hayamos podido tener con ellos. Cierto. Vamos a ver cuál era el problema específico de Ana que tanto le afectaba leyendo el párrafo 4. Ana tuvo que soportar graves problemas. Durante muchos años no pudo tener hijos. En la cultura israelita, ser estéril se consideraba una maldición, así que Ana se sentía humillada. Para empeorar las cosas, su marido tenía otra esposa, Peniná, que sí le dio hijos. Peniná consideraba a Ana una rival y siempre se burlaba de ella para hacerla sentir mal. Al principio, esta situación le hizo mucho daño a Ana. Se sentía tan mal que acababa llorando y no comía nada. Llegó a estar profundamente angustiada. ¿Cómo obtuvo Ana consuelo? Gracias, Jacob. Pregunta 4. ¿Qué graves problemas tuvo que soportar Ana? Hermana Plaza, Loida. Pues Ana se sentía humillada y esto era porque ella no podía tener hijos y en la cultura israelita pues ser estéril se consideraba como una maldición y para empeorar todo la otra esposa de su marido, Penina, pues siempre se burlaba de ella y la hacía sentir mal por este motivo. Muy bien. Hermano Teruel, Edgar.
Sí, para hacernos una idea de lo que podría estar sufriendo Ana, pues si vemos el caso de Génesis 3, 1 y 2, el caso de Raquel, que le decía a Jacob que le diera hijos, y dice que si no, me moriré. Así que era una angustia realmente profunda y deseaba hasta morir por ver que no podía tener un hijo y parecía, ¿no?, como que Jehová no se lo estaba permitiendo. Así que es una angustia muy profunda la que sentía Ana. Desde luego. Hermano Cuadros, Juan. Y sin duda que al leer este párrafo y ver el ejemplo de Ana entendemos muy bien por qué el ejemplo es tan útil para nosotros, ¿no? Porque el párrafo dice que ella se sintió humillada, que se sentía mal, que se sentía tan mal que acababa llorando, no comía nada, profundamente angustiada, y esos son los sentimientos por los que pasamos muchos de nosotros cuando tenemos una preocupación. Por eso nos sentimos identificados con este ejemplo y seguro que lo mismo que le ayudó a ella también nos ayudará a nosotros. Muy bien. Hermana Vázquez, Nieves. Y parecía una situación sin salida, porque como se muestra en 1 Samuel 1:6, convivía con la persona que quería hacerle daño, no era algo accidental ni ocasional. Y esa otra persona no era cualquier persona, era la otra esposa de su marido que sí que podía tener hijos. Así que debió de ser una situación dolorosa y muy humillante. Tuvo que serlo. Veamos qué hizo Ana, párrafo 5. Ana le abrió su corazón a Jehová. Después de orar, le explicó al sumo sacerdote Elí lo que le pasaba. Él le dijo: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido». ¿Cuál fue el resultado? Ana se fue y comió, y la tristeza desapareció de su cara. La oración la ayudó a recuperar la paz. El párrafo 5 pregunta cómo ayudó a Ana la oración. Hermano Cruz, Manuel. Pues, como hemos visto, Ana tuvo que aguantar una situación humillante durante mucho tiempo, pero gracias a la oración, a que le abrió a Jehová por completo su corazón, expresándole cómo se sentía, sus sentimientos, así erradicó su tristeza, dejó por completo su carga y angustia en manos de Jehová, plenamente confiada en que le ayudaría, y así de esta forma pudo recuperar la fe y la paz, perdón. Muy bien. Hermana Martínez, Fanny. Y probablemente cuando ella volvió de adorar ahí en Silo, Peniná pues seguiría humillándola y dándole problemas, ¿no? Y presumiendo de que ella tenía muchos hijos y Ana ninguno, pero ahora ya no le afectaba a Ana ese trato tan duro. Ahora Ana había puesto la carga en las manos de Jehová y ella tenía paz y dice pues que ya volvió de nuevo a comer y su rostro ya no estaba triste. Muy bien. Mano Echeveste, Íñigo. Sí, también la oración le ayudó a explicarle a Elí con calma sus sentimientos y su situación. También le ayudó también eso a explicar el malentendido que surgió con Elí, que interpretó mal el sollozo de Ana. Y entonces vemos el resultado de todo ello, que tuvo al final el beneplácito del sumo sacerdote, lo que también le ayudó a tranquilizarse mucho. Muy bien. Pues vamos a analizar ahora la primera de las 3 lecciones que extraemos de Ana y la vemos la primera leyendo el párrafo 6, por favor. Podemos recuperar la paz si perseveramos en la oración. Ana pasó mucho tiempo hablando con su Padre Celestial. Nosotros también podemos hablarle largo y tendido de nuestras preocupaciones, nuestros temores y nuestros errores. Las oraciones no tienen que ser poéticas ni tener una estructura perfecta. Puede que hasta nos expresemos con amargura y sollocemos. Pero Jehová nunca se cansará de escucharnos. Además de hablarle sobre nuestras dificultades, debemos recordar los consejos que hallamos en Filipenses 4, 6 y 7. Allí Pablo dijo específicamente que debemos darle gracias a Dios al orar. Tenemos muchísimos motivos para hacerlo, entre ellos el regalo de la vida, sus creaciones, su amor leal y la maravillosa esperanza que nos ha dado. ¿Qué más aprendemos del ejemplo de Ana?
Pues vamos a leer primero Filipenses 4, 6 y 7, ya que la pregunta se basa en esta idea bíblica. ¿Quién nos lee estos dos versículos, por favor? Hermana Cuadros, Noemí. No se angustien por nada, más bien, en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Muy bien. Es y está, ¿verdad? Las dos cosas. Gracias, Noemí. Pues con esta idea bíblica en mente, la pregunta, ¿qué nos enseña sobre la oración el ejemplo de Ana y las palabras de Filipenses 4, 6 y 7? ¿Quién nos cuenta la enseñanza de estas palabras? Hermano Alonso, Mario. Sí, pues ahí se dice claramente, ¿no?, en esas palabras, que cuando oramos a Jehová, que no tenemos motivos para angustiarnos, ¿no?, como dice ahí, ¿no?, sino que más bien cuando nos expresamos por medio de oraciones, ruegos y acción de gracias hacia Jehová, Jehová nos da su paz, esa paz que es muy superior a nuestros pensamientos, sentimientos, que no se puede entender desde el punto de vista humano y que nos puede dar la tranquilidad necesaria. Muy bien, excelente. Hermano Plaza, Jesús. Y esto nos hace pensar en cómo son nuestras oraciones con Jehová, con nuestro Padre. No son oraciones en las cuales previamente estamos pensando cada una de las palabras que vamos a elegir, de qué forma la vamos a decir, tienen por qué ser poéticas o con una estructura perfecta. Podríamos ilustrarlo a cuando hablamos con un amigo íntimo nuestro. Le expresamos nuestro sentimiento, lo que hay en nuestro corazón, lo hacemos en una conversación con nuestro amigo. Pues de la misma forma lo hacemos con Jehová, hasta incluso podemos llegar a expresarnos con amargura, sollozándonos, pero lo más importante que nunca olvidamos es que Jehová siempre nos va a escuchar y nunca se va a cansar de hacerlo. Así es. Hermano Vázquez, Rubén. También la oración de Ana fue una oración específica, por un lado, y sentida también, ¿no? Y esto es lo que realmente es importante en nuestras oraciones, que le contemos a Jehová lo que sentimos, lo que tenemos en nuestro interior, los detalles de lo que sentimos y lo que nos ocurre, y que broten además del corazón, del interior. Incluso Jehová escucha lo que otros no son capaces de entender. Parece que nadie nos entiende, pues Jehová sí que nos entiende, ¿no? Hasta sollozos o palabras no expresadas, Jehová las siente y las entiende. Nos hace sentir muy bien, ¿no? Entender cómo Jehová está muy pendiente de nosotros. Así es. Hermano Gomán, Aurel. En el primer libro de Samuel, capítulo 12, encontramos una de las oraciones de Ana en la que expresa sus preocupaciones, pero al incluir un voto en esa misma oración, demuestra su confianza en Jehová y su profundo agradecimiento que iba a demostrar a lo largo de su vida. Buen punto, excelente. Hermano Urdiales, Alejandro. Y qué bueno pensar que al derramar nuestro corazón delante de Jehová, como hemos leído en Filipenses, obtenemos lo más grande que podemos tener cuando pasamos por dificultades, que es la paz de Dios. Así que debemos acostumbrarnos a orar en cualquier situación, ¿no? El párrafo muestra que también hay que darle gracias a Jehová, buscar maneras de dárselas. Una es por el regalo de la vida que nos ha dado, podemos meditar en la creación, en todo lo que ha hecho, el amor leal que muestra con Ana y con todos sus siervos, y también la maravillosa esperanza que tenemos de vivir en la tierra, en un paraíso, donde no habrá los problemas que nos afligen ahora. Desde luego. Pues avanzamos. Leemos el párrafo 7, por favor. A pesar de sus penas, Ana siempre acompañaba a su esposo al lugar donde se adoraba a Jehová, en Silo. Fue allí, en el tabernáculo, donde el sumo sacerdote Elí la animó diciéndole que esperaba que Jehová le contestara su oración. La pregunta para el párrafo 7, ¿qué hacían siempre Ana y su esposo? Hermana Echeveste, Noemí.
Pues acudían al lugar donde Jehová había dicho que había que ir para adorarle, era en Silo. Y allí en el tabernáculo dice que año tras año acudían los dos como familia. Excelente, muy bien. Hermana Sánchez, Sonia. Y vemos que era un viaje largo porque eran 60 kilómetros de ida y vuelta y no era un viaje que ella estuviera obligada a ir. Sin embargo, ella se acercaba con su marido y esos sentimientos o esas preocupaciones que tenía no hacía que se aislara, sino que se congregaba para estar ella también alimentada. Muy bien, muy buena idea. Pues leemos el 8, por favor, y así analizamos la segunda de las lecciones que podemos extraer del ejemplo de Ana. Podemos recuperar la paz si seguimos yendo a las reuniones. Por lo general, en la oración de inicio de las reuniones se le pide a Jehová que su espíritu esté con nosotros, y la paz es parte del fruto de ese espíritu. Si vamos a las reuniones aunque estemos angustiados, les damos a Jehová y a nuestros hermanos la oportunidad de animarnos y ayudarnos a volver a sentir paz. La oración y las reuniones son dos medios importantes que utiliza Dios para tranquilizarnos. Veamos otra lección que nos enseña el caso de Ana. La pregunta para el párrafo 8, explique cómo pueden ayudarnos las reuniones. Hermana Wettler, Marian. Pues allí está el Espíritu de Jehová. De hecho, en la oración de inicio se pide a Jehová que ayuden con su espíritu para que seamos todos edificados y que aprendamos lo que Él quiere enseñarnos. Y además damos a nuestros hermanos la oportunidad de animarnos. Y si ellos saben que nosotros estamos angustiados y a pesar de eso vamos a la reunión, eso puede animar a ellos también. O sea que las reuniones son muy importantes junto con la oración para que tengamos paz. Estamos totalmente de acuerdo. Hermano Vázquez, Rubén. Y aunque es verdad que puede que nos cause un poco de pudor o reparo por nuestro carácter, nuestra personalidad, no queremos que otros se preocupen demasiado por nosotros, pero Jehová quiere que lo hagamos. Él sabe que esto es importante, por eso quedó registrado, de hecho, en Hebreos 10:24, estar pendientes, dice allí, unos de otros. Además, puede que hoy necesitemos nosotros este ánimo de nuestros hermanos, pero en el futuro seamos nosotros los que demos consuelo y ánimo a los demás. Muy bien. Pues leemos el párrafo 9, por favor. La causa de la angustia de Ana no desapareció enseguida. Cuando volvió de adorar a Dios en el tabernáculo, siguió viviendo bajo el mismo techo que Peniná. Y la Biblia no dice que la actitud de esta mujer cambiara. Así que es probable que Ana tuviera que seguir soportando los comentarios hirientes de su rival. Pero logró recuperar y mantener la paz interior. Recordemos que no volvió a sentirse angustiada después de dejar el problema en manos de Jehová. Permitió que Él la consolara y tranquilizara. Y algún tiempo después, Jehová respondió su oración y ella tuvo hijos. Pues el párrafo 9 pregunta qué no cambió en la vida de Ana, pero qué fue lo que sí cambió. Hermano Cruz, Manuel. Pues a simple vista casi todo parecía estar igual, porque ella seguía viviendo con Peniná, tenía que seguir soportando esas burlas y comentarios hirientes. Puede ser que incluso estos se intensificaran, así que como vemos, la causa de su angustia no se resolvió en ese momento. Lo que sí cambió fue que gracias a la oración arrojó esa angustia y esa preocupación a Jehová. Dejó que Él la consolara, la tranquilizara y así pudo recuperar y mantener esa paz interior. De esa forma no se angustió más. Excelente. Hermana Vaquero, Diana. Sí, y además es bonito pensar que, aunque había la situación que le angustiaba a Ana y no cambiaba, pero ella no volvió a inquietarse. Es decir, cuando le dejó su angustia en manos de Jehová, no la recuperó otra vez, sino que realmente sabía que eso ya era algo que Jehová iba a hacer
y eso le permitió a ella realmente sentir de forma más permanente ese consuelo y esa tranquilidad. Muy bien. Hermano Plaza, Jesús. Sí, y es interesante que Jehová al final respondió su petición, su ruego, su oración. Y tanto es así que en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 20, ahí se ve cómo Ana pone de nombre Samuel. Es interesante que significa Jehová, fue a Jehová quien se lo pedía. Así que ella tenía muy presente esa oración que había hecho y le puso ese nombre a su hijo. Y tiempo después tuvo otros hijos. Así Jehová contestó su oración y esto sin duda fue una fuente de alegría y regocijo para ella. Muy bien. La contestó con creces la oración, ¿verdad? Veamos la tercera lección que extraemos de la vida de Ana leyendo el párrafo 10. Podemos recuperar la paz aunque la causa de nuestra angustia no desaparezca. Algunos problemas quizás persistan aunque oremos intensamente y vayamos siempre a las reuniones. Pero el caso de Ana nos enseña que nada puede impedir que Jehová tranquilice nuestro atribulado corazón. Él no nos olvidará jamás y tarde o temprano recompensará nuestra fidelidad. Excelente, pues vamos a analizar la tercera lección y después repasamos las tres viendo las ilustraciones. El 10 pregunta, ¿qué nos enseña el caso de Ana? Hermano Urdiales, Alejandro. Pues que aunque no desaparezca la causa de los problemas, Jehová puede tranquilizar nuestro corazón, aunque sea muy grande ese problema. La idea de Hebreos 11:6 transmite eso, que debemos tener la fe de que Jehová va a ayudarnos. Esa es la idea al acercarnos a él. Muy bien, excelente. Pues repasamos tal vez las tres ideas de Ana yendo a la ilustración que aparece ahí. Encontramos a Ana en la izquierda de la ilustración y tres fotografías que ilustran los tres puntos que aprendemos de la vida de Ana, que son hermana Echeveste, Noemí. Sí, la imagen nos enseña que si perseveramos en la oración, acudimos a las congregaciones, a las reuniones donde tenemos a hermanos que van a preocuparse por nosotros, porque nosotros quizás lo hemos hecho anteriormente, pues vamos a conseguir que Jehová nos dé esa paz que tanto necesitamos para superar esos momentos difíciles. Muy bien. ¿Qué diferencia notamos en la hermana de la primera a la segunda y tercera fotografía? Y es posible que nada haya cambiado en el fondo del problema que le esté expresando a Jehová. Hermana Wallace, Alicia. Sí, pues vemos el resultado, ¿no? Ella en un principio cuando está orando a Jehová se la ve muy angustiada. Vemos que ese fue el caso de Ana, pero después de hacer todos los pasos, al final vemos el resultado y se ve que la cara ha cambiado. Y como se menciona, quizás los problemas siguen allí, pero ahora tiene la paz de Jehová que le hace cambiar su angustia. Muy bien, excelente. ¿Veis algo más en las ilustraciones que os llama la atención o ha sido cubierto? Muy bien, creo que sí. Pues cambiamos de personaje. Vamos a hablar de alguien que fue una torre en sentido espiritual, pero que también necesitó que Jehová lo tranquilizase. El apóstol Pablo. ¿Qué aprendemos de él? Pues comenzamos leyendo el párrafo 11. Pablo tenía muchas razones para sentir preocupación. Por ejemplo, como amaba a sus hermanos, los problemas de estos lo angustiaban. Durante su ministerio se encontró con opositores que lo golpearon y lo encarcelaron. Otra cosa que también le causaba inquietud era tener que vivir con poco. Y tomando en cuenta que naufragó al menos en 3 ocasiones, podemos imaginar el miedo que sentía cada vez que viajaba en barco. ¿Qué lo ayudó? Pues comenzamos con el apóstol Pablo. Pregunta 11. ¿Qué razones tenía Pablo para sentir preocupación? Hermana Wetlar, Marian. Por ejemplo, él menciona en segunda a los Corintios 11:28 que ya había hablado de cosas que le
preocupaban, pero también dice que además de eso tenía una preocupación por todas las congregaciones, o sea que él amaba a sus hermanos y tal vez pensaban en sus problemas y cómo podía ayudarles y eso era una razón para estar preocupado. Desde luego. Pero no era la única preocupación, ¿verdad? Tenía más. Hermana Martínez, Fanny. Pues en 2 Corintios 11, 23 al 27, él relata una larga lista de situaciones a las que tuvo que enfrentarse ante la oposición de otros y estuvo a punto de morir muchas veces, y incluye la del naufragio, que al menos en 3 ocasiones naufragó. E igual eso a lo mejor no nos lo hemos planteado alguna vez, que al haber sufrido estas 3 veces el naufragio, le tendría que dar miedo cada vez que se subiera a un barco, ¿no? Y más en el primer siglo, que los barcos no es como los grandes cargueros de hoy o transatlánticos que son tan seguros, ¿no? Entonces, es un detalle también para ver que los sacrificios que él hizo para predicar las buenas noticias y que tuvo que enfrentarse a esos miedos también. Muy bien. Hermano Wallace, Stuart. En Filipenses 4:12, Pablo dijo, sé cómo es vivir con mucho. Es probable que su familia era bastante prominente, como evidencia de su educación con Gamaliel. Pero cuando empezó y durante su carrera espiritual, también dijo, sé cómo es vivir con poco. Es decir, con inquietudes como dinero para pagar cosas como su alquiler, y como amaba a los hermanos, no quería ser una carga para ellos, y también para pagar sus viajes, giras misionales y etc. Muy bien. Pues Pablo tenía razones para sentir preocupación, como Jehová lo tranquilizó, lo vemos leyendo el párrafo 12. Pablo no dejaba de pensar en los problemas de sus hermanos, pero como era modesto, no trató de arreglarlos él solo. Les pidió a otros cristianos que lo ayudaran a cuidar de la congregación. Por ejemplo, delegó autoridad en hombres confiables, como Timoteo y Tito. No hay duda de que la labor de estos hermanos contribuyó a que Pablo se sintiera más tranquilo. El párrafo 12 pregunta qué contribuyó a que Pablo se sintiera más tranquilo. Hermana Sánchez, Sonia. Vemos que fue su modestia, ¿no? Él delegó trabajo que le iba a aliviar para que cumpliera con su trabajo y así pues pidió a Tito y a Timoteo, que eran hombres de confianza, que pudieran ayudarle y así él pues hacer otros trabajos. Muy bien. Hermana Cuadros, Noemí. Y podemos imaginarnos cuando leemos cómo se expresó él, tanto en Filipenses como en Tito. En Filipenses habla de Timoteo como aquel de quien no tenía otro como él y que sinceramente se preocupaba, en este caso, por los hermanos de Filipos. Y en el caso de Tito lo llama un verdadero hijo y ahora le asigna que corrija las cosas defectuosas y nombre ancianos en cada ciudad. Así que sin duda que sería un verdadero alivio para Pablo saber que podía contar con hermanos así y él en ese sentido, esa preocupación que sentía por los hermanos, saber que estaba atendido. Muy bien, excelente. Hermano Echeveste, Íñigo. Sí, también fue un ejemplo, Pablo, en saber capacitar a los hermanos y para posteriormente delegar. Como en el caso de Tito, dice que hacía nombramientos, como dice, según las instrucciones que te di. También fue un ejemplo en delegar y capacitar también. Muy bien. Abordamos la primera de las lecciones que extraemos de la vida y el ejemplo de Pablo en el párrafo 13. Pidamos ayuda. Hoy día a muchos ancianos les ocurre lo mismo que a Pablo. Es tanto el cariño que sienten por sus hermanos que sufren cuando estos pasan por dificultades. Pero un anciano no puede resolver todos los problemas él solo. La modestia lo motivará a pedir ayuda a otros hermanos capacitados y a preparar a los jóvenes para que lo ayuden a cuidar el rebaño de Dios. Este párrafo pregunta cómo pueden imitar a Pablo los ancianos. Hermano Plaza, Jesús.
pues lo podemos imitar siendo modestos. Es cierto que los ancianos, pues sin duda, por su trabajo, se ve manifiesto el cariño tan increíble que tienen por sus hermanos, tanto es así que muchas veces han pasado noches sin dormir por sus preocupaciones. Pero también hay que reconocer pues que no se puede resolver todos los problemas uno mismo. Por lo tanto, esa modestia nos va a motivar a pedir ayuda y a capacitar a otros hermanos para que podamos sobrellevar entre todos pues el gran trabajo que hay que hacer en la organización. Excelente. Hermano Teruel, Edgar. Sí, en 2 Timoteo 2:2 vemos una idea preciosa, ¿no? Animaba a Pablo, a Timoteo, a capacitar a otros. Y nos imaginamos a Pablo en Roma, preso, cohibido, ¿no? De no poder cuidar la congregación como él desearía, pero qué paz sintió cuando vio que Timoteo lo estaba haciendo y que estaba capacitando a otros para que cuidaran de la congregación, ¿no? Por eso Atalaya mencionaba que capacitar para los ancianos es una muestra de amor a la congregación, ¿no? Así que qué bonito que los ancianos, auténticos apóstoles Pablos, pues se esfuercen por entrenar a otros hermanos de la congregación para que puedan cuidar a los hermanos. Excelente. Veamos la segunda lección en el párrafo 14. Reconozcamos que necesitamos consuelo. Pablo era humilde, así que buscaba el consuelo de sus amigos. Es obvio que no le preocupaba que otros lo consideraran débil por reconocer que sus hermanos lo habían animado. En su carta a Filemón le dijo: «Me alegró y me consoló mucho enterarme de tu amor». En otra ocasión, mencionó a varios compañeros que lo habían animado mucho en momentos de angustia. Si reconocemos con humildad que necesitamos ánimo, los hermanos estarán encantados de dárnoslo. Desde luego que sí. El párrafo pregunta qué no le preocupaba a Pablo y qué podemos aprender de su ejemplo. Hermana Plaza, Loida. Pues a él no le preocupaba que los demás lo consideraban débil, porque él reconociera que había recibido ánimo de hermanos. Él mismo en la carta a Filemón menciona que me alegro y me consoló mucho enterarme de tu amor. Excelente, así es. Hermana Sánchez, Sonia. Y en Colosenses dijo que varios compañeros la habían consolado en momentos de angustia. Así que todos debemos ser humildes, no creernos superhombres o supermujeres, porque todos necesitamos consuelo y pensar que hasta Jesús también necesitó consuelo y lo pidió. Muy bien. Hermano Gomán, Aurel. Si reconocemos con humildad que necesitamos ánimo, los hermanos estarán encantados de dárnoslo. En muchas ocasiones recibimos ánimo sin pedirlo y nos hacen muy felices de recibirlo. Cuanto más lo recibiremos si buscamos ese consuelo de nuestros hermanos. Muy buena idea. Leemos el 15, por favor. Confiemos en la palabra de Dios. Pablo sabía que las Santas Escrituras le darían consuelo. Además, también podían darle sabiduría para afrontar cualquier prueba. La segunda vez que estuvo preso en Roma, se dio cuenta de que no iba a tardar en morir. ¿Qué hizo ante esa situación tan angustiosa? Le pidió a Timoteo que fuera a verlo pronto y le llevara los rollos. ¿Por qué? Porque aquellos rollos probablemente contenían partes de las escrituras hebreas, así que podría usarlos para su estudio personal. Si nosotros, al igual que Pablo,
¿qué reflejan las tres fotografías que tenemos ahí? Vayamos por partes. La primera de ellas, ¿qué refleja? De izquierda a derecha. Hermano Cuadros, Juan. Pues el joven, por el gesto y la postura y lo que parece, pues reconoce que ha pecado y se lo está. Pues ahí en la imagen vemos el joven buscando de ayuda de Jehová por medio de los ancianos en la congregación. Muy bien. Y en la tercera de las fotografías que vemos ya, dado que se han dado los dos pasos anteriores de la manera apropiada, hermana Echeveste, Noemí. Sí, vemos al joven pues decidido a no repetir los errores. De esta manera lo que hace es sus actividades espirituales están en primer lugar y esto le permite, junto con la compañía y el apoyo de los ancianos, ¿verdad?, a no repetir los errores y a sentirse que Jehová le ha perdonado de verdad. Muy bien, las caras son bien diferentes. Pues leemos y comentamos el 20, por favor. Demostramos que agradecemos el perdón de Jehová cuando se lo pedimos en oración, aceptamos la disciplina y nos esforzamos por no repetir los errores. Cuando hacemos esto, recuperamos la paz interior. Eso es lo que le sucedió a James, un hermano que cometió un pecado grave. Dice, una vez que les confesé mi pecado a los ancianos, fue como si me quitaran un gran peso de encima. Comencé a sentir que recuperaba la paz. ¿Cómo nos anima a saber que Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a los que están hundidos en el desánimo? La pregunta para este párrafo 20, ¿cómo demostramos que agradecemos el perdón de Jehová? Hermana Martínez, Fanny. Pues tenemos que pedirle ese perdón a Jehová primero, porque los pecados graves, sobre todo, pues estamos manchando la reputación del nombre de Jehová. También aceptamos la disciplina si necesitamos corrección y en algunos casos pues pudiera ser dura, pero sobre todo si nos esforzamos por no repetir los errores. Si hemos aprendido bien la lección, sentimos realmente pesar por lo que hemos hecho y nos decidimos a no volver a cometer un error de este tipo. Gracias. Un ejemplo que ilustra eso bien, de un hermano nuestro, hermana Vázquez, Nieves. Sí, él comenta que una vez que confesó sus pecados, enseguida comenzó a sentir que recuperaba la paz. Así que esto demuestra que lo que dice Salmos 34:18 es verdad. Jehová está muy cerca de nosotros y una vez que damos los pasos adecuados, enseguida nos salva y nos lleva con él. Muy bien. Pues leemos el párrafo que cierra y resume el artículo, el 21. Al acercarse el fin de los últimos días, es probable que aumenten los motivos de inquietud. Cuando nos invadan las preocupaciones, no tardemos en buscar la ayuda de Jehová. Estudiemos la Biblia con diligencia. Aprendamos de los ejemplos de Ana, Pablo y David. Pidámosle a Jehová que nos ayude a saber qué nos causa preocupación. Dejemos que nos lleve las cargas, en especial aquellas sobre las que tenemos poco o ningún control. Si lo hacemos, nos sentiremos como el salmista que le cantó a Jehová, cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Excelente. Muchísimas gracias, hermano Sánchez, por tu buena y animosa lectura. Y la pregunta de cierre. ¿Cómo podemos dejar que Jehová nos tranquilice? Hermana Sánchez, Sonia. Pues en el Salmo 94:19 hemos leído que cuando las preocupaciones me abrumaban, tú me consolabas y me tranquilizabas. Así que vemos que Jehová nos consuela y nos tranquiliza como un padre cuando sus hijos lo necesitan. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acercándonos a Jehová por medio de la oración, estudiando y dejando que Jehová pues lleve nuestras cargas.
Muy bien, excelente. Hermano Plaza, Jesús. Sí, hemos de reconocer que